Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la suma de fuerzas, pero aplicando la ley del paralelogramo. Para ello, vemos el concepto de fuerza. Nos dice que representa la acción de un cuerpo sobre otro por contacto real o a distancia, es decir, ustedes pueden empujar un cuerpo y a eso se refiere por contacto, no están haciendo contacto, o a distancia, pues ustedes también conocen las fuerzas electromagnéticas. No es necesario que se estén tocando para que produzca ese efecto de la fuerza, ¿no? Y nos dice también que se caracteriza por tener un punto de aplicación, una magnitud, dirección y sentido, y esto hace que la fuerza se represente como un vector, es decir, es una magnitud vectorial. Aquí vemos el vector, ¿no? Si ustedes ven de este lado el vector, tiene su punto de aplicación, va a tener la magnitud, dirección y sentido, ¿no? Estas fuerzas aparecen en ciertos elementos, ¿no? Y también se les conocen como sistemas de fuerza cuando aparecen dos o más fuerzas. Por ejemplo, vemos de este lado, aquí tenemos una fuerza aplicada en este elemento en el punto A, y esta fuerza pues tiene una dirección, ¿no? La dirección ustedes también la anotan acá, 20 grados, y pues una magnitud de 2 kilonewton. Entonces vemos que esta cuerda está provocando en este elemento esa fuerza, entonces una fuerza por contacto, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas fuerzas? Si yo tengo en otro elemento, por ejemplo, esta figura que vemos aquí, en el punto C estamos aplicando dos fuerzas. Si yo estoy aplicando dos fuerzas, entonces hablo de un sistema de fuerzas. El sistema de fuerzas, que se compone en este caso de dos fuerzas, puede reducirse, es decir, puedo sacar una fuerza resultante. ¿Y qué representa una fuerza resultante? Bueno, una fuerza resultante, podríamos decir que yo tengo en cierto punto muchas fuerzas aplicadas y entonces causan un efecto. Si causan ese efecto, esto de aquí, pues como yo apliqué varias fuerzas, seguramente van a causar un efecto en ese punto, a ese elemento, pero yo puedo causar el mismo efecto en ese punto colocando una sola fuerza, ¿ok? Obviamente esta fuerza debe tener su magnitud y su dirección. ¿A qué se refiere entonces lo de la fuerza resultante? Bueno, la fuerza resultante es la suma de todas estas fuerzas o de las fuerzas del sistema. Es decir, es una fuerza que provoca el mismo efecto que todas estas. Solamente que pues es una fuerza, una sola fuerza. Bien, ahora ¿qué se refiere con la suma de fuerzas? Yo puedo hacer la suma de las fuerzas y tener una fuerza total. Sin embargo, como son magnitudes vectoriales, no se pueden sumar como 100 más 80, 180 y bla bla bla, no. Tenemos que llevar a cabo ciertos métodos. En este caso vamos a usar la ley del paralelogramo para poder sumar estas fuerzas. Bien, ¿de qué habla la ley del paralelogramo? La ley del paralelogramo me dice, en este caso tengo la fuerza 1 y la fuerza 2 aplicadas en un mismo punto, es decir, son fuerzas concurrentes, ¿no? ¿Qué voy a hacer para poder sumar estas dos fuerzas? Bueno, donde termina una, es decir, acá, voy a colocar a F2, ¿no? Colocaría a F2. Y donde termina F2, colocaría a F1. Ustedes ven de este lado cómo se haría la suma. Entonces F1 más F2 pues me queda de esta manera. Esto de aquí es un paralelogramo, por eso se llama la ley del paralelogramo. ¿Qué hice para aplicar la ley del paralelogramo? Donde acabó la fuerza F1 coloqué la fuerza F2 idéntico, es decir, con su misma dirección y magnitud, es decir, esto mide lo mismo, ¿no? Lo de color verde. Y aquí donde terminó F2 coloqué lo de F1 igual, idéntico, nada más es como si hubiese agarrado esto y lo muevo de este lado. Se dan cuenta, es un paralelogramo, tendré dos triángulos, este es un triángulo y este es otro triángulo. La diagonal desde el punto donde estaban aplicadas, donde concurren las fuerzas, desde ese punto hasta donde se intersectan las dos fuerzas del final, esta diagonal es la fuerza resultante, ¿ok?
esta es mi fuerza resultante y esa es la suma de ambas fuerzas, es decir, F1 más F2 se suman de esta manera. Esto pues es muy sencillo aplicar la ley del paralelogramo, siempre y cuando si nosotros lo hacemos de forma gráfica, pues debemos de respetar todo a escala. Pero para los problemas que vamos a ver más adelante, nosotros vamos a hacer la suma de dos fuerzas, únicamente dos fuerzas, F1 y F2. Y pues no vamos a hacerlo de forma gráfica, lo vamos a hacer de forma analítica. Para ello necesito conocer las siguientes leyes. Ley de senos. Bueno, la ley de senos se aplica para cualquier tipo de triángulo, ¿no? Ya sea isósceles, un triángulo rectángulo, como sea el triángulo se va a aplicar. Yo aquí coloco este triángulo y entonces diré que tengo el lado A, el lado B y el lado C, todos en minúsculas. Y tengo los ángulos beta, alfa y gamma. Ok, los vértices A, B y C mayúscula. ¿Cómo se escribe la ley de senos? Bueno, la ley de senos va a ser lo siguiente. Yo puedo escribir el seno del ángulo, es decir, voy a empezar con beta. El seno del ángulo entre su lado opuesto. ¿Quién es el lado opuesto? El que está frente a él sería B. Y esto es una relación, es decir, una igualdad. Esto es igual al seno de cualquiera de los otros ángulos. Voy a hacer alfa. Alfa entre el lado que está enfrente de él, que es A. Alfa y A. Beta y B. Y esto es igual a el seno del tercer ángulo. Y lo relaciono con el que está enfrente, ¿ok? Entonces sería el lado C. Y esta es la ley de senos, es una relación, ¿no? Me dice que si modifico el lado del triángulo, es decir, la longitud del triángulo, se va a modificar todo lo demás del triángulo, pero va a guardar la misma proporción entre ellos. Si modifico un ángulo, pues el seno de ese ángulo con el cateto opuesto va a tener la misma relación que el seno del otro ángulo con su cateto opuesto y que el tercer ángulo. Entonces esto es una relación de los triángulos y se llama ley de senos. También la ley de senos ustedes pueden escribirla así: seno de beta A, seno de alfa, C, listo, ¿ok? Entonces puedo escribirlo, si pongo todos los lados, escribo todos los lados arriba, pongo todos los senos abajo. No puedo hacer combinaciones, ¿no? O sea, combinaciones me refiero a que si ustedes dicen, pues B seno de beta es igual a seno de alfa entre A, pues no, esto está mal, ¿ok? O todos los senos arriba o todos los lados arriba, ¿vale? Bueno, ¿para qué me sirve esta ley de senos? Bueno, la ley de senos pues me va a servir porque, si recuerdan, aquí me quedan triángulos, me van a quedar dos triángulos. Yo pues decido con cuál trabajar cuando haga la suma de las fuerzas. Por eso es importante saberse la ley de senos. La ley de senos plantea ecuaciones, va a plantear tres ecuaciones, es decir, las parejas que se pueden hacer con estos tres elementos, ¿no? Es importante, si por ahí conozco el ángulo beta, el ángulo alfa y un lado, pues yo puedo conocer el otro lado, o puedo conocer dos lados y un ángulo, y el otro ángulo sería lo que necesito encontrar. Eso lo vamos a ver con más calma. Bueno, otra de las cosas que necesitamos saber para poder aplicar la ley del paralelogramo, pues también es la ley de cosenos. Igual, la ley de cosenos se aplica para cualquier tipo de para cualquier tipo de triángulos. ¿Qué me dice la ley de cosenos? Bueno, me dice lo siguiente: un lado que no conozco al cuadrado es igual, este es el que no conozco, imagínense que esa fuera la incógnita, ¿no? Es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Los otros dos lados serían B y A, menos el doble producto de A por B por el coseno del ángulo que forman estos lados, sería este ángulo, ok, este menos. Entonces, si yo quiero conocer a C, pues
planteo la ley de cosenos para C, que es a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces ab por el coseno del ángulo que forman, o viéndolo de otra manera, el ángulo que está opuesto al lado que quiero obtener. Si yo planteo ahora, vamos a hacerlo de otra manera, si yo planteo ahora la ley de cosenos para b, para a cuadrada, quiero conocer a, entonces esto es lo que quiero conocer, tendría que usar a c y a b, sería b cuadrada más c cuadrada menos 2 veces b por c por el coseno de quién, pues del ángulo que está frente a ese lado o el que forman los dos que conozco, que sería alfa, ¿no? Y si fuera el caso de conocer a b, pues sería a cuadrada más c cuadrada menos 2 veces a por c por el coseno de quién, o sea, si es b sería b. Okay. Igual, y pues bueno, esta ley me sirve para resolver los triángulos, ¿no? Yo voy a tener triángulos y a lo mejor voy a tratar de conseguir, si no es un ángulo, pues algún lado y puedo ocuparlo. Bien, una vez que vimos esto, pues recapitulando, nosotros ya podemos aplicar la ley del paralelogramo. ¿Cómo voy a aplicar la ley del paralelogramo? Siempre voy a colocar donde termina uno la otra fuerza, o donde termina la otra fuerza también la siguiente, ¿no? Y ya me va a quedar la ley me va a quedar el paralelogramo. Tenemos la misma figura y me dice: determine la fuerza resultante del sistema de fuerzas. Ya platicamos, ¿no? La fuerza resultante es una fuerza que se va a sustituir o que sustituye el efecto de estas dos. Yo puedo estar jalando esto con dos fuerzas y causa un efecto, pero también puedo quitarlas y poner una sola fuerza que cause también ese efecto. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Ok, prestemos atención para poder hacer este ejercicio. Primero vamos a aplicar la ley del paralelogramo. ¿Cómo aplico la ley del paralelogramo? Donde está la fuerza 1, colocaré la fuerza 2. Entonces, la coloco con la misma dirección. Y ahora, donde está la fuerza 2, coloco la fuerza 1. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, yo ya tengo mi ley del paralelogramo. Ya obtuve mi paralelogramo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es encontrar la resultante. Y acuérdense que la resultante va desde el punto de aplicación hasta donde se une. Y ahí está. Esto de aquí, esto de acá, es una flechita y representa la fuerza resultante. ¿Ok? Entonces, ese es mi primer paso. Mi primer paso es aplicar la ley del paralelogramo. ¿Ok? Ahora, aplicando la ley del paralelogramo, pues nosotros vamos a darnos cuenta que tenemos un triángulo acá abajo o un triángulo acá arriba, y yo decido con qué triángulo trabajar. ¿Ok? Yo decido con qué triángulo trabajar. Voy a trabajar en este caso con el triángulo de aquí abajo, ¿no? Y vamos a lo voy a volver a dibujar. Vamos a hacerlo aquí un poquito más grande para que se vea bien. ¿Qué conocemos? Conocemos que de aquí a acá tenemos 20 grados. Obviamente este triángulo pues es el ángulo de aquí hasta acá, pues no son 20 grados. ¿Por qué? Pues hagamos un zoom. ¿Por qué no son 20 grados? Porque los 20 grados son desde la fuerza hasta la horizontal, nada más. Ahí son los 20 grados. Y desde la fuerza hasta donde está la fuerza resultante, obviamente no son 20 grados. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo que les sugiero es que proyecten los ejes y trabajemos con los ángulos, ¿no? Vamos a proyectar los ejes. Entonces, si proyectamos los ejes, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Me dice, a ver, de la horizontal hacia la fuerza hay 20 grados. Es decir, aquí hay 20 grados, desde aquí hasta acá. Pero también me dice que hay 30 grados. Okay, si ustedes se dan cuenta, en este lado, vamos a borrarlo, hay 30 grados, es decir,
la otra fuerza, aquí justamente, tiene desde la horizontal a la fuerza 1, es decir, desde la horizontal a la fuerza 1 tiene 30 grados, ¿ok? Entonces, si yo coloco los ángulos de aquí a acá, vamos a llamarle, de aquí hasta acá vamos a llamarle alfa. De aquí hasta acá vamos a llamarle beta. Y de aquí hasta acá vamos a llamarle gamma. Entonces, yo ya tengo tres ángulos. Este es mi triángulo, ¿no? Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues necesito encontrar algunos elementos por geometría o por trigonometría. ¿Puedo encontrar a beta? Claro que puedo encontrar a beta. Beta va a ser, si desde aquí hasta acá son 180, entonces a 180 grados le voy a quitar 20 grados este cachito y le voy a quitar 30 grados. ¿Ok? Por lo tanto, ya tendré a beta. Este es mi ángulo beta y aquí va a ser 130 grados. Y listo. ¿Qué más puedo encontrar de este triángulo de esa manera? Pues ya no puedo encontrar nada, ya proyecté los ángulos, ya con los ángulos que tengo aquí de dirección de F1 y F2, pues ya tengo a beta. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a realizar o vamos a escribir la ley de senos. Ley de senos. Mi ley de senos para este triángulo va a quedar el seno de alfa sobre el lado opuesto. ¿Quién es el lado opuesto? Es esta fuerza es F2, que sería 80 newton. Igual al seno de beta entre el lado opuesto, que sería la fuerza resultante. Ok, y esto es beta y esta es la opuesta, ¿no? Entonces esto es la fuerza resultante. Y por último vamos a escribir el seno de el tercer ángulo y su lado opuesto. Este es F1 y esto es F2, entonces entre F1 el lado opuesto F1, que vale 100 newton. Y listo, ya tengo mi ley de senos. Ahora me pregunto, ¿conozco a beta? Sí, conozco a beta. Entonces si beta vale 130, pues lo coloco aquí de 130. Y les pregunto entonces, des en cuenta, si hago pares de ecuaciones, tendré alfa, no lo conozco, y FR tampoco. Si hago este par, no conozco a gamma y tampoco a FR. Entonces, ¿podré usar la ley de senos? No puedo usar la ley de senos. Vamos a escribir ahora la ley de cosenos. La ley de cosenos es lo siguiente. ¿Para qué lado voy a escribirla? Bueno, pues la que no conozco es la fuerza resultante, ¿no? Entonces la fuerza resultante al cuadrado va a ser los otros dos lados al cuadrado, que sería F1 y F2, serían 100 newton al cuadrado más 80 newton al cuadrado menos 2 veces 100 por 80 por el coseno del ángulo que forman estos dos. ¿Y quién es el ángulo que forma F1 y F2? Pues beta, ya lo tengo, sería 130. Entonces sería cuestión, ahora si quiero encontrar, esta es mi ley de cosenos, ten en cuenta, conozco todo para encontrar la fuerza resultante. ¿Qué hago? Le saco raíz a esto y le saco raíz cuadrada a esto, ¿no? Entonces ahora ya tendría la fuerza resultante. Tendríamos que es 163.35 newton, ¿ok? Entonces ya tengo la fuerza resultante. Pero si se acuerdan, pues la fuerza resultante es una magnitud vectorial. Por lo tanto, necesito la magnitud y su dirección. ¿Por qué? Porque pues yo ya sabría en este caso que necesito empujar o jalar en el punto C con 163.35 newton para reemplazar esas dos fuerzas. Pero lo puedo hacer en cualquier dirección. Entonces ahora vamos a encontrar la dirección con la que debería de estar esta fuerza. Para encontrar esa dirección vamos a hacer lo siguiente. Si recuerdan, aquí tenemos la horizontal. Entonces se supone que la dirección de
mi fuerza resultante es de la horizontal hasta donde está la fuerza. O sea, este cachito de acá le vamos a llamar teta. Entonces, ¿cómo voy a encontrar a teta? Muy sencillo. Si de aquí hasta acá es alfa, entonces para que me dé este cachito de aquí nada más, tendré que quitarle a alfa, le voy a quitar, pues de aquí a acá, ¿cuántos son? 20. Entonces alfa le voy a quitar 20 grados y eso va a ser teta. Otra vez, repito. Mi dirección va desde la horizontal hasta la fuerza resultante. Entonces, el ángulo alfa es todo desde esta fuerza F1 hasta la fuerza resultante. Entonces va desde acá hasta acá, ¿no? Ese es alfa. Pero para encontrar a teta yo nada más quiero quedarme con este cachito. A alfa le voy a tener que quitar los 20 que ya conozco para que me quede teta. Entonces aquí el problema es encontrar a alfa. ¿Okay? Encontrar a alfa, no tengo a alfa. Muy bien. ¿De dónde voy a sacar alfa? Ustedes, por favor, aquí pues van haciendo sus apuntes. Terminen de copiar esto. Yo voy a borrarlo, ¿no? Porque un momento ya no me sirve. Y voy a escribir, ¿no? Ahora digo, ¿a quién quiero? Pues a alfa. Entonces será seno de alfa sobre 80 newton es igual a seno de 130 sobre la fuerza resultante, que ya la conozco, es 163.35 newton. Quiero despejar a alfa, entonces me va a quedar seno de alfa es igual a 80 newton entre 163.35 newton. Newton y newton se van por el seno de 130 grados. Y de aquí ustedes nada más aplican en su calculadora la función inversa de seno y les va a quedar que alfa es 22.034 grados. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el ángulo de dirección, si yo diré que mi fuerza queda así, yo ya sé que esta es la fuerza resultante y este es mi ángulo teta, pues teta es igual a quitarle 22.034, le voy a quitar 20 y me va a quedar 2 grados, 0.34. Y este es el resultado. El resultado entonces se escribe así: fuerza resultante, mi magnitud, y como está medido con respecto a al eje X, a la horizontal, en sentido positivo, escribo el ángulo, que es 2.034 grados. Y listo. Esto resuelve el ejercicio o lo que nos estaba pidiendo, que encontráramos la fuerza resultante del sistema. Bueno, recapitulando entonces, primero tendría que aplicar la ley del paralelogramo. Una vez que me queda la ley del paralelogramo, me trabajo con cualquiera de los dos triángulos. Son iguales, ¿no? Son idénticos. Y con estos triángulos, con el de arriba y el de abajo, en este caso trabajé con el de abajo, pues aplico mis ley de senos y ley de cosenos, e inclusive encuentro algunos ángulos ahí por proyección, ya sea por ángulos complementarios, alternos, opuestos por el vértice, lo que podamos encontrar, y de ahí nos pasamos a resolver las ecuaciones de ley de senos y ley de cosenos. Queda resuelto nuestro ejercicio.